Chicos, bien, ya estamos aquí nuevamente para trabajar el área de personal social. A ver, ya regresamos todos, ¿sí? Después de nuestro pequeño descanso, luego de haber trabajado el área de comunicación, ¿no es cierto? Bien, creo que ya estamos todos aquí frente a la computadora para continuar con nuestras clases. Bien, ¿y qué vamos a trabajar hoy día en personal social? Pues vamos a continuar hablando acerca de nuestro tema que habíamos empezado en la clase anterior, que era sobre la educación vial o seguridad vial, como lo quieran llamar. Habíamos trabajado qué cosa era la educación vial, habíamos visto cuáles son los elementos de la educación vial, dijimos que hay 3 elementos principales, que son las personas, el vehículo y la vía, ¿no es así? Las personas, que somos las que vamos por la calle caminando o vamos de repente manejando un vehículo o en todo caso como pasajeros. ¿No es así? Bien. El vehículo, que es el medio de transporte con el cual nos trasladamos de un lugar a otro, ya sea camión, carro, auto, ómnibus, una bicicleta, una moto lineal, una mototaxi, como hay aquí en nuestra ciudad. Y la vía viene a ser el lugar o el espacio por donde transitan, ya sean los vehículos o transitamos las personas. ¿Bien? Ya estamos recordando, ¿no es así? Bien. Luego también hemos visto otros elementos de la educación vial o de la seguridad vial que son como auxiliares o ayuda para que, la, para que las personas puedan saber utilizar correctamente las calles. ¿Cuáles son estos elementos también auxiliares de la seguridad vial? Pues tenemos al semáforo, tenemos al policía de tránsito, tenemos esas líneas que hay en la pista que se llaman pasos de cebra o crucero peatonal, y tenemos también pues, aquellos carteles que se encuentran a las orillas de los caminos, es decir, de las carreteras o bien en las esquinas de las calles, que nos están indicando de repente o nos están orientando qué es lo que debemos nosotros recordar. Por ejemplo, si es que se debe pasar por allí o no se debe pasar por allí, si es que se debe estacionar un carro o no, o si es que es una zona por donde transitan niños de repente, por ejemplo, cuando estamos cerca de un colegio, también, ¿no? Bien, ahí nos hemos quedado en nuestra clase anterior. Hoy día vamos a continuar hablando acerca ahora de lo que todos nosotros debemos de conocer y practicar para que no puedan ocurrir posteriormente desgracias como por ejemplo los accidentes de tránsito. Esas reglas que nosotros debemos de conocer. A ver, yo les pregunto a ustedes, ustedes saben, por ejemplo, cuando vamos por la calle caminando, ¿no? Por dónde, por ejemplo, tenemos que caminar o transitar, por qué parte de la calle debemos de transitar las personas que vamos caminando, o también, a ver, ustedes saben por dónde deben transitar los vehículos, los carros, las motos, etcétera, en qué momento debemos cruzar una pista o en qué momento no. Entonces, esas reglas que nosotros debemos de conocer, que es parte de esta seguridad vial, de esa educación vial, debemos nosotros de saberlas perfectamente. ¿Por qué? Porque eso va a evitar de que ocurran accidentes y que después nos estemos lamentando porque de repente perdemos a un familiar o inclusive nosotros mismos estamos poniendo en riesgo nuestra vida. ¿Por dónde debe, por ejemplo, una persona que va en bicicleta debe transitar? ¿No es así? ¿Por dónde debe doblar? ¿Por dónde no debe de pasar? Todo eso también deben saber, por ejemplo, las personas que manejan un vehículo, porque no solamente es manejar por donde nosotros no querramos manejar. Todo eso debemos de conocer y a eso se les llama reglas de educación vial o de seguridad vial. Hay reglas especiales para los que vamos caminando en las calles. Hay reglas
para los que vamos manejando y hay reglas inclusive, chicos, para los que vamos como pasajeros, por ejemplo, en un ómnibus, ¿no? Por ejemplo, nos queremos ir a Lima y no tenemos un carro propio, sino que tenemos que hacer uso de un ómnibus. ¿Cuántas veces de repente ustedes se han ido con la familia a Lima a hacer compras o visitar a un amigo o a otro lugar? Solamente a Lima, sino a otro lugar un poco más lejos, por ejemplo, al norte o al sur, y han tenido que viajar en ómnibus, ¿no es cierto? Donde no solamente van a ir ustedes, sino van otras personas más. Entonces, dentro de ese ómnibus, ¿cómo debemos de comportarnos nosotros? ¿Qué es lo que debemos y no debemos hacer cuando estamos viajando? O si estamos en nuestro propio carro, chicos, también. ¿Cómo debemos de comportarnos en nuestro propio carro? ¿Mm? Entonces, todas esas cositas que muchas veces nosotros decimos, no, no importa, no, si no lo conozco no importa porque no va a pasar nada. No. Si nosotros conocemos muy bien todas esas reglas que debemos de practicarlas, pues vamos a evitar muchas desgracias, vamos a evitar inclusive la pérdida de una vida. Entonces, vamos a conocer con mucha atención cuáles son esas reglas de, primero vamos a ver las reglas del peatón, es decir, peatón son las personas que vamos caminando, vamos a pie, ¿no? Luego las reglas del conductor, del que va manejando, y las reglas del pasajero, ¿no? Del que va dentro de un vehículo, pues no manejando, sino viajando como pasajero. Primero, antes de ver nuestras diapositivas, vamos a ver qué les parece un video. He conseguido por allí un videito donde nosotros como peatones, cuando vamos por la calle caminando, qué es lo que tenemos que conocer, qué es lo que debemos hacer. ¿Está bien? Bien, entonces mucha atención, vamos a poner a nuestro video y luego vamos a complementar esto con nuestras diapositivas. ¿Está bien? Muy bien, chicos. A ver. ¿Listos? Déjenme a mí colocarlo por acá. Ya está. Ahí va. Hola, mis pequeños amigos. Hola, Lucio. Hola, Lucio. Lucio, hoy voy a hablar de tus primos. Sí, exactamente, de los semáforos de peatones. A ver, chicos y chicas, cuando quieran cruzar la calle, deben hacerlo siempre por el paso de peatones. Eso es, muy bien. Voy a dibujar cómo es el semáforo de peatones. Este es el paso. Y este es el semáforo de peatones. Tiene dos luces, una roja y una verde. Cuando la luz verde está encendida, significa que podemos cruzar la calle, pero siempre con precaución, mirando a uno y otro lado, por si viene algún auto despistado. Cuando la luz verde parpadea, significa cuidado, precaución. Es mejor no cruzar la calle, así que debemos esperar. Cuando la luz está roja, significa que no podemos cruzar la calle. Vamos a ver qué hace nuestro amiguito Víctor. Víctor caminaba tranquilamente cuando al otro lado de la calle descubrió a Carla, la chica que más le gusta, y solo pensó en correr junto a ella, sin prestar atención al semáforo de peatones que estaba en rojo, indicando que no se podía cruzar.
Víctor, cuidado. No cruces el rojo. Ay, casi te atropellas. Casi lo atropellan. ¡Qué susto! Tuvo suerte. Eso le pasa por no hacer caso del semáforo. Muy mal hecho. ¿Verdad, Lucio? Y el susto que se llevó Carla. Bien, veamos ahora lo que hizo ella. Ha visto que el semáforo de peatones se pone en verde y observa que los coches se detienen. Ahora puede pasar. Excelente, Carla. Los golpes han aturdido a Víctor. Ya no piensa en Carla. Solo quiere ir a su casa a descansar. Suerte que Carla lo ha detenido. Con el semáforo en rojo no se debe cruzar la calle. Ya hemos visto que es muy peligroso. Ahora ya está en verde. Pero antes de cruzar, debemos mirar a ambos lados para asegurarnos de que los autos se han detenido. Ahora sí, Víctor y Carla pueden cruzar tranquilos. Con mucho cuidado, como ellos, que ahora sí lo han hecho muy bien y se merecen luz verde, Lucio. Por hoy esto es todo, mis amiguitos. Y recuerden, si la calle deben cruzar, eso es muy bien. Hasta la próxima. ¿Ya está? Muy bien. Ya hemos visto este corto video acerca de cómo debemos de comportarnos en la calle, en qué momento debemos cruzar, por ejemplo, de una acera a otra. ¿No es así? Y por dónde lo debemos de hacer. A ver, hemos visto ahí el caso de este niño que de repente, por no obedecer las luces del semáforo de peatones, pues casi sufrió un accidente, ¿no es así? En cambio, la niña sí estaba cumpliendo las reglas de tránsito. Pues bien, a ver, algo para que no se confundan referente al video que hemos visto. En el video hemos visto a Lucio, al semáforo, que está allí y que la policía de tránsito le dice, hoy día vamos a hablar acerca de tus primos. O sea, sus primos, ella lo llama a estos semáforos que se encuentran en las esquinas, en las calles, eh, y se encuentran ahí solamente para indicar en qué momento las personas que vamos caminando debemos de cruzar o detenernos, ¿no? De cruzar la pista o detenernos, ¿no es cierto? Para los peatones, ¿entendido? Por eso de que solamente tiene dos colores, el color rojo y el color verde. En el caso de los semáforos, como Lucio, que es un semáforo que está completo, allí sí encontramos los tres colores, ¿no es así? Del semáforo. Encontramos el rojo, el ámbar o amarillo y el verde, ¿no? Que en realidad cumple la misma función que el otro semáforo peatonal, que tiene solamente dos colores, pero quizá es el que más se conoce y por lo tanto sabemos mejor la función que cumple, ¿no es así? Y cómo nosotros debemos de saber darnos cuenta cuando las luces del semáforo cambian de color. Por ejemplo, aquí en Huacho, nosotros utilizamos o vemos en el semáforo cuando está encendida el color rojo, el encendido del color rojo del semáforo, pues en ese momento entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros pasamos, ¿no es así? Pero cuando vemos el color ámbar o amarillo que está en ese momento prendido, pues es el momento todavía de detenernos y no hacer uso de la pista. Y cuando enciende el verde, pues allí
nos detenemos porque los carros son los que tienen que pasar. Eso es lo que nosotros, chicos, debemos de conocer como peatones, ¿entendido? O sea, el momento en que debemos de cruzar o no debemos de cruzar y dejar que los carros sigan su camino. Bien. Pero lo que vamos a ver entonces ahora es acerca de las reglas que nosotros debemos de conocer. Por ejemplo, primero vamos a ver como peatones, es decir, cuando vamos caminando, saber por dónde caminamos, en qué lugar, por dónde nos debemos de ubicar, ¿no? O también vamos a ver de la manera como una persona que va manejando un vehículo tiene que saber por qué parte tiene que hacerlo, y cuando vamos como pasajeros también. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver nuestras diapositivas donde ahí nos indican estas reglas, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de las reglas de seguridad vial. Muy bien. Y vamos a ver nuestra primera diapositiva donde nos dice cuáles son esas normas o reglas para los peatones. Peatones, ya sabemos, somos los que vamos caminando por la calle. Muy bien. La primera regla o norma dice circular por la acera. A ver, ¿qué cosa viene a ser la acera, chicos? En la calle nosotros encontramos las pistas y encontramos las veredas. Las veredas también se conocen como aceras. Acera o vereda viene a ser lo mismo, ¿no? Entonces, por eso dice, en el caso de las personas que vamos caminando, estamos en la calle y vamos a ir a un lugar caminando, pues tenemos que hacerlo, dice, por la acera. Por eso dice circular por la acera, o sea, ir caminando por la vereda, lo más próximo a la línea de edificación. Eso significa que lo más próximo al filo de la vereda, mejor dicho, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿por dónde debemos nosotros caminar en la calle? Por la acera o vereda. Luego nos dicen acá, segunda regla, cruzar por las esquinas. Ahí está, nos están recordando que no se puede cruzar por cualquier sitio. Solamente se cruza de una calle a otra, se va a cruzar por las esquinas. Estén o no pintadas las sendas peatonales o crucero peatonal o paso de cebra. Esas líneas blancas que dibujó la policía de tránsito en la pizarra de su aula de los niños, ¿no es cierto? Eso se llama sendas peatonales, crucero peatonal o pasos de cebra. Entonces, por ese lugar, por las esquinas donde están esas líneas peatonales, pues debemos de cruzar las esquinas. Si no están pintadas, también de igual manera sabemos que es el sitio indicado para cruzar, ¿sí? Tercera regla o norma dice mirar para ambos lados antes de cruzar, hacerlo caminando. Si tenemos frente a nosotros un semáforo, pues hay que entonces ver las luces que va a indicar el semáforo para saber si ya es momento de cruzar o no. ¿Entendido? Pero si no hubiera un semáforo y si tampoco, por ejemplo, estuviera un policía de tránsito, que también es un elemento de la seguridad vial, pues entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con mucho cuidado, vamos, dice, a mirar para ambos lados antes de cruzar. Quizá nosotros veamos por allí que los carros todavía están un poco lejos, ¿no? O de repente no vemos en ese momento un vehículo, entonces por eso es que es necesario mirar, dice, a ambos lados antes de poder cruzar la pista. No hacerlo sin divisar. ¿Qué le pasó al niño en nuestro video? Él, por querer cruzar donde su amiga, pues no miró si venían o no los carros, ni mucho menos miró el semáforo peatonal, cuando en el momento que él cruza, pues no era el momento adecuado para que lo haga y casi termina siendo atropellado, ¿no es cierto? Bien, por eso dice mirar a ambos lados antes de cruzarlo y hacerlo caminando, ¿no? No de una forma tan violenta, por ejemplo, corriendo, ¿no? Otra regla, dice, los peatones tienen prioridad de paso ante los vehículos siempre cuando crucen por las esquinas, ¿no?
Dice, los peatones tienen prioridad de paso ante los vehículos siempre cuando crucen por las esquinas. Si las personas, nosotros que somos peatones, estamos haciendo uso de las esquinas para cruzar, pues entonces los vehículos tienen que detenerse. ¿Entendido? Tienen que detenerse. A eso se refiere, que la prioridad es de las personas que vamos caminando. ¿Entendido? Bien, estas son al menos las que más debemos de conocer cuando vamos por la calle. Así que no hay que olvidarse, chicos, ¿sí? Muchos de nosotros vamos caminando, ¿no es así? No tenemos de repente un vehículo propio, o si vamos a un sitio pues que no es tan lejos, está cerca, lo hacemos caminando. Pero para eso tenemos que conocer estas normas o reglas como peatones. Circular por la vereda o acera, cruzar por las esquinas, estén o no estén pintadas las líneas peatonales, mirar para ambos lados antes de cruzar la pista si es que de repente en ese momento no vemos un vehículo, pero hay que cerciorarse de que no haya ninguno cerca, ¿no? Y en un lugar donde vemos que hay bastante tráfico, bastantes vehículos y hay personas que desean cruzar, pues la prioridad, o sea, aquí lo tienen las personas que vamos caminando, ¿no? De cruzar mientras los vehículos tienen que detenerse. Muy bien. Ahora vamos a ver las normas o reglas para los pasajeros. Supongamos que estamos en un ómnibus o estamos en una combi, aunque ahora ya creo que no hay combis, ¿no, chicos? Aquí en Huacho, bueno. O estamos en una mototaxi también como pasajeros, porque eso utilizamos mayormente ahora, ¿no? O en un taxi, por ejemplo. ¿Qué es lo que debemos de conocer? Vamos a ver. Dice, todos los ocupantes, es decir, todos los que vamos como pasajeros, deben utilizar el cinturón de seguridad. Ah, ojo, miren, deben de utilizar el cinturón de seguridad. Vamos sentados en un asiento, chicos. Por más cómodo que nos encontremos allí, debemos de tener o debemos de utilizar el cinturón de seguridad. Todos los asientos tienen la obligación, o todos los vehículos tienen la obligación de que todos los asientos de ese vehículo pues tengan un cinturón de seguridad para poder colocárnoslo cuando viajamos en él. Lamentablemente en nuestro país no tenemos costumbre de hacer eso, chicos. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez que cuando ustedes han subido a una moto, a un taxi, a un ómnibus, lo que sea, han ido o han viajado bien puesto un cinturón de seguridad? De repente algunos por ahí, pero la mayoría no creo, ¿no? Yo también cuántas veces he sabido subir a una mototaxi y no nos sabemos colocar o uno no se coloca el cinturón. Uno, porque de repente la moto no tiene, o porque si tiene, pues decimos, no, si voy aquí cerquita, no me va a pasar nada. Pero imaginémonos que, ¿no? Por allí, pues, estamos no tenemos tan mala suerte que por ahí nos ocurre un accidente y por no usar el cinturón de seguridad, chicos, muchas veces, o ha habido cuántas personas que han muerto, han perdido la vida. El cinturón de seguridad es un elemento muy importante, por eso se llama cinturón de seguridad, para estar seguros en ese vehículo que vamos. Entonces, por eso nos dice que todos los ocupantes deben utilizar el cinturón de seguridad. Y la capacidad del vehículo, o sea, la cantidad de personas que deben ir en ese vehículo, dice, está determinado por el número de cinturones. Bueno, si ese vehículo es chico y tiene para 10 pasajeros, pues tiene que haber 10 cinturones de seguridad. Si el ómnibus es grande, pues tiene que haber más cinturones de seguridad. ¿Sí? Otra regla dice, los niños menores de 10 años deben viajar en asientos y de 12, según la ley, dice tenerlo en cuenta al transitar por ruta nacional o provincial. A veces cuando somos, por ejemplo, varios, somos una familia que vamos a viajar y de repente dentro de esa familia pues tenemos pequeñitos, ¿no? Hermanitos o alguien que todavía es pequeño. ¿Qué hacemos? La mayoría. Pues vamos en el ómnibus y decimos, como es pequeño, pues
lo vamos a llevar en la falda, en las piernas sentado, ¿no es cierto? O le vamos a dar un sitiecito por ahí en nuestro asiento para que se siente también junto con nosotros. Lo ideal, ¿no? Es que cuando vayamos en un ómnibus con niños menores, dice, de 10 años, pues hagamos que este menor también vaya sentado en un asiento, chicos. Quizá de repente, ¿no? Un niño muy pequeño, por ejemplo, hablemos de un año o menos de un año o de 2 añitos, quizá ir en un asiento, bueno, es un poquito también, de repente, como son muy pequeños, necesariamente sí lo tenemos los papás que llevar agarrados, ¿no es cierto? Pero si pasan ya de esa edad, por ejemplo, tienen de 3 años a más, pues ahí sí, ese niño tiene que ir en su asiento. ¿Entendido? Así que cuando ustedes vayan a viajar y mamá, papá quieren llevar a sus hermanitos que tienen de 3 años a más en la faldita o en las piernas sentado, pues háganles recordar que eso no debe ser. Porque como les digo, siempre hay que pensar en que si en algún momento nos ocurre un accidente, pues ese niño que va sentado en las piernas de sus padres, al momento de ocurrir el accidente, ese niño puede salir con la fuerza del golpe de los carros, sale, como le llaman, como si fuera un cohete, sale por la ventana o qué sé yo, y eso puede ocasionar la muerte, chicos. En cambio, si está sentado en su asiento con su cinturón de seguridad, pues no va a ocurrir eso, ¿no? Va a quedarse allí y protegido porque su cuerpo al momento del impacto del choque, pues su cuerpo no tiende a salir como si fuera algo que no tuviera peso, ¿entendido? Entonces, por eso dice que los niños menores de 10 años deben ir sentados en sus asientos, ¿no? Luego, otra regla dice, acá es, debes viajar en sillas protectoras, no es debes, acá es debes, chicos. Sí, perdón. Bueno, aquí es debes, ¿está bien? Debes viajar en sillas protectoras. Bueno, este es en el caso de que, por ejemplo, también hablamos, por ejemplo, de niños pequeños, ¿no? Entonces, y tenemos, por ejemplo, nuestro propio vehículo, nuestro propio carro, como lo tienen varias personas, varias familias, y queremos, pues, irnos a pasear de repente y llevar al pequeño también junto con nosotros. Entonces, en este caso también, lo ideal es que no vaya en la falda o en las piernas de mamá o de mucho menos de papá si está manejando o de cualquier otro familiar. Aquí lo ideal es que ese bebé o ese niño también tenga su espacio dentro del carro, pero no sentado sobre el asiento normal del vehículo, sino esté sentado sobre una silla protectora. Hay unas sillas, quizá ustedes lo hayan visto, ¿no? De repente en la televisión o de repente por ahí, de repente algunos de ustedes tienen su carro y tienen hermanitos pequeños y mamá o papá han comprado eso. Es como una sillita, ¿no? Eh, que tiene su cinturón y todo, y eso se coloca ahí sobre el asiento del carro. Ese asiento o esa silla protectora es muy, ¿no? Es algo muy bueno porque va a evitar que el bebé, en el caso ocurra algo, pues no salga por la ventana volando, como se dice, por el impacto, o no se vaya a caer del asiento, ¿ya? Es algo muy seguro. Luego dice, perdón, acá no dices debes, sino bebes viajar en sillas. Bebes, estamos hablando de los pequeños, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí está bien. Luego dice, pasajeros, ascender y descender por el lado de la acera. No molestar ni distraer al conductor. Cuando vamos en un ómnibus o en lo que vayamos como pasajeros, dice, nosotros si queremos bajar o subir a ese vehículo, tenemos que hacerlo por el lado de la acera. Es decir, estamos en la vereda y desde ahí recién tenemos que subir o a la vereda o acera tenemos que por ahí bajar.
Y cuando vamos dentro del vehículo, pues no hay que molestar ni distraer al conductor. No podemos en ese momento estar conversándole, preguntándole algo y haciendo que el que va manejando, que es el chofer, pues se distraiga volteando a contestarnos y en ese momento puede ocurrir el accidente, chicos. O de estar conversándole muchas cosas y que vaya distraído y no se dé cuenta cómo está manejando. O peor aún, también está prohibido, chicos, que una persona que va manejando un vehículo, pues lleve o vaya hablando por el celular. ¿Ve? Entonces, eso, toda persona que va como pasajero, pues tiene que saber, ¿ya? Los pasajeros bajar y subir y bajar, por eso dice ascender, de subir o descender de bajar, por el lado de la acera y no molestar ni distraer al conductor o chofer, ¿no? Bien, esas son las normas para las personas cuando vamos como pasajeros en un carro. No caminando, sino dentro de un carro, pero no manejando, sino como pasajero. Ahora, ¿cuáles son estas reglas o normas cuando somos conductores? A ver, ¿cuántos de ustedes, chicos, por ejemplo, tienen un carrito? O su familia tiene su carrito, papá, mamá tiene un carrito. Quizá algunos de ustedes lo tengan, ¿no es cierto? Y si no tenemos un carrito, pues de repente una moto también, una mototaxi o una moto lineal, o de repente tenemos una bicicleta, de repente tenemos una camioneta, tenemos un camioncito. Toda persona que maneje un vehículo se le llama conductor. Y este conductor, esta persona que maneja un vehículo, ¿qué debe de conocer? Vamos a ver. Dice, cumplir con toda la documentación obligatoria. Cuando somos conductores, chicos, tenemos que, en primer lugar, saber manejar, ¿no es así? Y si ya sabemos manejar, pues entonces para poder transitar por la calle manejando un vehículo, yo debo de tener documentos que siempre los debo cargar conmigo y llevar conmigo en el carro, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese documento constata, está ahí escrito que yo sé manejar y que conozco todas las reglas de tránsito, ¿no? Y también debo de tener junto con eso documentos que me identifiquen a mí, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos que debe de tener, dice la persona que maneja? Siempre en su carro, ¿no? En su movilidad. La licencia de conducir, la tarjeta verde o azul, las pólizas de seguro, el pago de patente y el DNI. Son documentos que toda persona que maneja debe tener siempre en el carro, porque muchas veces, de repente por ahí nuestro apuro de llegar a un lugar más rápido, ¿no? Se nos hace un poco tarde, como que por ahí queremos no hacer caso a algunas cosas en la calle, algunas reglas en la calle. Y si eso es detectado o visto por un policía de tránsito, pues ellos son los encargados de pedirme mis documentos para ver si yo verdaderamente sé manejar muy bien, ¿no? Ya aprobé en mi curso para manejo y conozco todo, entonces en esos documentos están, ¿no? Luego dice, circular respetando todas las normas de circulación, como por ejemplo, circular por el carril derecho, dejar el carril izquierdo libre para realizar adelantamientos. Voy por la pista, chicos, manejando mi carro. Yo con mi carro tengo que ir, dice, por el carril derecho, o sea, de la pista tengo que ir por el lado derecho, por este lado, ¿no? Manejando. ¿Por qué? Porque el otro lado de acá es para que los carros que vienen detrás mío de repente puedan pasar más rápido, si es que están un poco más apurados, ¿no? A ver, por ejemplo, yo voy en mi carro, voy manejando y me voy a colocar con mi carro, si todo esto es la pista, ¿no? Si todo este espacio es la pista, me voy a colocar con mi carro hacia el lado derecho. Y en este lado izquierdo de la pista, pues va a quedar ese espacio para que los carros que vienen detrás mío, quizá, quieren pasar, por ejemplo, delante de mí, lo van a hacer, pero por el lado izquierdo
y se van a ubicar delante del carro que yo voy manejando. ¿Entendido? Yo no puedo ir por este lado izquierdo porque, de lo contrario, los otros vehículos no tendrían por dónde avanzar. Y ni tampoco podemos decir por cualquier sitio. Y es ahí donde vienen los accidentes. Si yo no sé que tengo que colocarme por el lado derecho y me quiero colocar porque se me antojó por el lado izquierdo, el otro carro que de repente quiere avanzar, pues es ahí donde tienen muchas veces los choques porque uno de ellos no está yendo por el lugar indicado. Por eso dice que debe circular respetando o por el carril derecho y dejar el carril izquierdo para realizar adelantamientos. Otra regla dice respetar velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía. También eso, chicos, es muy importante. La velocidad en que va un vehículo debe de ser controlado por la persona que maneja. No está permitido que, si es una pista donde está cerca a viviendas o personas que, o que hay por ahí muchas personas que están caminando a diario, entonces esa persona que maneja un vehículo debe de conocer, dice, de respetar, perdón, la velocidad. Si voy a pasar cerca a un lugar donde hay gente que siempre está cruzando la pista, yo no voy a ir manejando una velocidad tan veloz. ¿Por qué? Porque si por ese sitio hay muchas personas que cruzan, que caminan, pues yo puedo ocasionar una desgracia a esas personas, ¿no? ¿Y cuántas veces ha ocurrido eso? A ver, el video que les enseñé, ¿no? Sobre esos accidentes, chicos. ¿Vieron cómo quedan los carros o qué ocasiona a una persona de repente que estuvo por ahí pasando? ¿Por qué esos carros quedan así? Tan golpeados, volteados, qué sé yo. Porque muchas veces los que van manejando un vehículo manejan a mucha velocidad y están en una ciudad donde hay mucha gente y todo lo demás, y mucho tráfico, también muchos carros, yo no puedo ir manejando mi movilidad a una velocidad máxima. Tengo que saber a cuánto nada más qué velocidad debo de manejar. Por eso dice acá, respetar las velocidades máximas y mínimas según el tipo de vía. Otra regla, dice, respetar las prioridades de paso. ¿Qué es eso? Por ejemplo, dice acá, en una esquina no semaforizada o señalizada, al encontrarse a la vez dos vehículos, debe pasar el que se encuentre a la derecha. A ver, supongamos, a ver chicos, imaginémonos, cerremos nuestros ojitos, imaginémonos que estamos en la puerta del colegio, en la puerta de calle del colegio, que estamos ahí. A ver, en esa pista que está ahí, ¿no es cierto? Bajando la vereda nada más de nuestro colegio, y está la pista, ¿no? A ver, encontramos ahí, por ejemplo, un semáforo, no hay un semáforo. Encontramos por ahí un policía de tránsito, tampoco hay un policía de tránsito. Pero, sí, veo ahí que hay muchos vehículos. Estos vehículos que están pasando a cada rato, ¿qué es lo que tienen que saber? Dice que si hay por allí muchos carros, pues entonces dice acá, y en esa esquina no hay, o en ese lugar no hay un semáforo o señalizaciones, dice, al encontrarse a la vez dos vehículos, debe pasar el que se encuentre a la derecha. Van varios carros en las pistas manejando, uno más adelante, otro más atrás, uno a la derecha, otro a la izquierda. A esto se refiere, que tenemos que, si voy manejando yo para el lado derecho, pues saber que siempre debo manejar para ese lado, porque por el otro lado van a pasar otros carros. A eso se refiere, chicos, cuando dicen respetar las prioridades de paso. En una esquina que no tenga un semáforo, dice, al encontrarse a la vez dos vehículos, debe pasar el que se encuentre a la derecha. Cuando se detienen por un semáforo y las personas pasan y ellos están detenidos,
Depende de un carro acá y otro carro al costado, esperando que cambie la luz del semáforo para pasar. Bien, entonces, de esos dos carros que están uno al costado de otro, el que debe avanzar primero, dice, es el que se encuentre al lado derecho. El otro se espera que avance para que luego recién se coloque en ese lugar y siga detrás. A eso nos referimos cuando dice respetar las prioridades de paso. ¿Entendido? Y por último dice respetar la señalización vertical y horizontal, ¿no? Las señalizaciones que hay, por ejemplo, en las pistas pintadas o los carteles, ¿no? Las señalizaciones. Bien, entonces aquí están ya las normas de las tres elementos que son las personas, pero en este caso hablamos de las personas como peatón, como pasajero o como conductor. ¿Bien? ¿Qué les pareció? Es muy interesante y es importante que nosotros lo conozcamos. Bien, y para terminar, vamos a ver acá algo que ocurre lamentablemente casi a diario, más que nada en nuestro país. Ocurre esto porque chicos, no sabemos respetar las reglas de tránsito. Ese es el gran problema. Hay mucha gente que piensa que el saber manejar significa que yo voy a hacer lo que quiero con mi carro, me voy a ir por donde quiero, ¿no? A la velocidad que quiero, no. Y como eso no se respeta, es que ocurren estas cosas. Ocurren los accidentes de tránsito. ¿Y qué son los accidentes de tránsito? A ver, dice acá. Los accidentes de tránsito son hechos de carácter eventual, o sea que ocurren en un momento nada más, ¿no? Que ocurren en la vía pública, o sea, en la calle. Ya sean, acá dice preso, calles, avenidas o caminos y carreteras de circulación vehicular. En estos lugares puede ocurrir, ¿no?, un accidente. Dice, se producen con cierta frecuencia, ocasionando daños a las personas y a la propiedad. Los que mayormente se dan son atropellos, lo que mayormente se dan, dice, son atropellos, volcaduras y choques. Estas cosas son, estos accidentes son los que ocurren mayormente, dice, ¿no? Por eso dice, se produce con cierta frecuencia. Lamentablemente, muchas veces, cuando estos accidentes han sido muy fuertes, esto ocasiona daños a las personas que iban en esa movilidad, en ese vehículo, ¿no? O también, si ocurre un accidente, por ejemplo, que un carro va a mucha velocidad y justo hay una persona que está cruzando la pista, ¿no? Y lo atropella, esto ha traído como consecuencia que les cambian definitivamente la vida de esa persona, o bien lamentablemente hace que esa persona muera, ¿no? Entonces miren lo que causa, ¿no? Estas cosas, estos hechos causados porque no sabemos respetar las reglas de tránsito. Es solamente eso, chicos. ¿Ya? Entonces hay que saber, hay que conocerlas y hay que practicarlas también. Ahora dice, entre las causas más comunes para que esto se produzca tenemos, ¿y por qué ocurren los accidentes? A veces decimos, pero ¿por qué? Miren, ¿por qué ha ocurrido? ¿Por qué se han chocado los carros? ¿O por qué ese carro se chocó con una moto? ¿Por qué le atropellaron a ese señor que estaba por ahí? Nos hacemos muchas veces tantas preguntas, pero las respuestas son las siguientes. Dice, las causas más comunes para que se produzca, dice, un accidente. La primera dice, conducir a exceso de velocidad, es decir, conducir muy rápido. Ustedes mismos han visto, chicos, la mayoría de los jovencitos que manejan una mototaxi, cuando van manejando, pues van pero a una velocidad muy, pero muy, muy grande, que parece que cuando pasan al costado de otro o están pasando, pues por ahí de repente puede chocarse con alguien o atropellar a alguien, chicos. A mí me ha pasado muchas veces que voy en la moto y va manejando tan rápido el chofer que yo he tenido que saberle decir, joven, por favor, ¿puede manejar un poco más despacio, por favor?
Entonces, ¿no? Ahí como que un poco ya, ¿no? Menos velocidad. Pero la mayoría de los chicos que manejan las movilidades, los carros, las motos, pues son personas que manejan a mucha velocidad y eso está prohibido, chicos. ¿Por qué? Porque eso va a evitar que ocurra un accidente. Por eso dice, las causas que más comunes que los cuales provocan un accidente es conducir a exceso de velocidad. Dice, conducir el vehículo en estado de ebriedad. ¿Qué es eso? Ebriedad significa cuando toman unos cuantos vasos de licor y se marean, ¿no es cierto? Por eso dice, conducir el vehículo en estado de ebriedad. Eso no se debe de hacer. Eso está terminantemente prohibido, chicos. Una persona que maneja un vehículo no puede haber tomado o bebido bebidas alcohólicas antes, porque eso puede ocasionar luego una desgracia, ¿no? Luego dice, conducir en forma imprudente y temeraria, conducir haciendo caso omiso a las reglas de tránsito. Ya lo hemos dicho. No se respetan los colores de un semáforo, hacemos lo que queremos, entonces esto nos va a traer muchos problemas, como por ejemplo accidentes, ¿no? Luego dice, conducir con mucho sueño y cansancio o haber ingerido medicamentos que provocan el sueño. Eso también es otra causa de un accidente, chicos. Estamos muy cansados y de repente tenemos mucho sueño y estamos manejando. Hay un momento en que el cansancio de nuestro cuerpo es tanto que vamos a hacer que cerremos segundos los ojos y si vamos manejando, imagínense, perdemos el equilibrio en ese momento y ahí es donde ocurren los accidentes. Se puede chocar, se puede voltear, si por ahí hay algo, precipicios, caerse al precipicio. Miren lo que ocurre si nosotros no tomamos la debida precaución. Luego dice, cruzar intempestivamente la calle. Estoy apurado y de repente veo que los carros están pasando porque es el momento que ellos puedan pasar, pero sin embargo, como estoy tan apurada, este carro está un poquito lejos, trato de ir corriendo, pasar. O los carros están estacionados esperando que cambien las luces del semáforo, porque todavía a ellos no les toca pasar, pero las personas entre los carros estamos entrando, cruzando la pista. Eso está muy mal, chicos, porque si en ese momento, supongamos, cambia las luces del semáforo y los carros que están detenidos empiezan a avanzar, me pueden atropellar. ¿Eh? Eso dice, esta es una causa de un accidente, cruzar intempestivamente la calle. Caminar por la pista o calzada. Solamente la pista está hecha para los vehículos. Nosotros debemos de desplazarnos de un lugar a otro caminando por la acera o vereda, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último dice, otra causa de un accidente es jugar en calles, avenidas y vías de circulación vehicular. Mayormente, bueno, se decía antes de que las pistas, las calles, no son lugar de juego. Y eso es muy cierto. Las pistas están hechas para que pasen por ahí los vehículos, chicos. Y las veredas para que caminemos las personas. No es un sitio donde podemos salir y ponernos a jugar en plena calle. Pero en algunas ocasiones hay personas que hacen eso. Si estamos en un lugar donde no nos corresponde estar y de repente sin que yo me dé cuenta empiezan a pasar vehículos o vienen vehículos y estos vehículos de repente ellos por seguir avanzando, ¿no? No importa si hay personas en la pista pues paradas o algo ahí, esto puede ocasionar que lo puedan atropellar. ¿Eh? Entonces, miren, esas reglas son muy importantes, chicos, conocerlas. Ahora ustedes ya las tienen, practíquenlas, léanlas para que no se olviden y van a ver de aquí a unos cuantos meses de repente ya no van a necesitar ni estar leyendo porque ya se acuerdan muy bien todas las reglas que deben de tener en cuenta como peatón. Bueno, ustedes no van a ser conductores de un carro, como peatón o como pasajeros. Muy bien, chicos.
hasta aquí llegamos con nuestra clase de esta semana, porque ya estamos viernes. Que tengan un bonito fin de semana, chicos, a terminar los que todavía no acaban sus actividades, sus evidencias, para que me los puedan enviar, ¿sí? Bien, chicos. Nos vemos entonces hasta el día lunes. Cuídense mucho, a practicar las medidas de higiene, ¿sí? Y a pedir a Dios que nos siga cuidando. Nos vemos, chicos. Hasta el día lunes.